ya de los perdón. Pastor, antes que continuemos, yo no consigo los valores de la cuota y que estábamos hablando recién. ¿Sería posible que alguien lo recuerde, o si usted lo recuerda, cuáles son los importes ahora? Bueno, si hay alguno que lo puede hacer, si no, después de la clase se los paso yo. Yo se los paso. Bien, gracias, Sandra. Bien, bueno, Gracias. hermanos, de lo que vimos, o de lo que estuvimos viendo, dígame alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran añadir, complementar, mejorar de lo que estuvimos viendo. Si no, continuamos, ¿no es cierto? Recuerden que habíamos visto estábamos viendo ahora los atributos morales, ¿no? La bondad de Dios. Y dijimos que si Dios es perfecto, esa perfección tiene que tener algún valor moral, ¿no? Y entonces, si es perfecto, es bueno. Entonces vemos la bondad de Dios y vemos entonces el carácter de Dios y la manifestación de ese carácter. Lo primero que vimos fue su santidad. ¿Alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta, alguna ampliación que ustedes quieran hacer? Sería bueno. Profesor, buenas tardes. Sí. Cuando escuchamos el video, usted hablaba de la posición y la posesión del cristiano, ¿no? O sea, en cuanto a la condición del hombre. Cuando dice la posición es en definitiva que no puede mejorar, ¿no? O sea, lo que recibimos del Señor en cuanto al perdón, por ejemplo, incluye ese perdón completo, ¿no? A eso se refiere, por ejemplo, en la posesión, en lo que es la condición del hombre, en que va camino a la santidad, como dice el resumen ahí del libro, ¿no? En la hoja 19, que debemos crecer en santidad cada día, permitiendo la acción del Espíritu Santo. ¿A eso se refiere en posesión o condición del creyente? Claro, son dos cuestiones de la vida cristiana. Una es mi posición y otra es la posesión. La posesión es lo que a partir de Cristo yo tengo. ¿El perdón qué es? ¿Una posición o una posesión? Una posesión. ¿Una? Posesión. Posesión, bien. ¿Cuál otra posesión tenemos? Vida eterna. La vida eterna. Bien. ¿Qué más? El Espíritu Santo. Bien. La redención. La redención. ¿Y qué sería entonces la posición? Nuestra santificación en Cristo Jesús, que somos santificados. Somos santos, ¿no? Somos declarados. Recuerden que mi posición en Cristo es que soy santo, ¿no? Eso es posicional. Es más, estar en Cristo es una posición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay nuevo nacimiento si no se está en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía sería el caso de una posición y también una posesión adquirida, ¿no? Sí, que está en los cielos, sí. ¿No? Hay cosas que son, por ejemplo, hay una posición que tiene que ver con que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es posición. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es posición. Quizá en lo que usted me dice tenga que ver con una posesión, porque eso forma parte de nuestra herencia, no es lo que tengo, es una herencia adquirida, cuyo adelanto o las arras, ese adelanto, ese anticipo es del Espíritu Santo. Profe. No sé si me explico. Amén. Y con respecto a la posición, ¿tiene que ver con nuestra identidad en Cristo?
y tiene que ver con lo que ahora, a partir de ahora, yo soy en Cristo. Claro. Porque O sea, eso, en esta nueva creación que Dios hizo en nosotros, nosotros tenemos esos privilegios de nuestra identificación con Él. claro. O sea, por eso yo, posición e identidad es como que van de la mano, son sinónimos, ¿no? ¿Es así? Sí, yo no le llamaría sinónimos, sino que van de la mano, ¿no es cierto? Van de la mano. Ok. Gracias, profe. No sé si los hermanos también hacían referencia a la santificación y a la santidad, porque nosotros hemos sido santificados, ¿no? Somos santificados. Y eso es una posición que tenemos en el Señor, ¿no? Por eso decimos que somos declarados santos. Ese es posicional. Recuerden que esa declaración, Pablo habla a los hermanos y dice a los santos y fieles, ¿no es cierto? Se refiere a los hermanos que hemos alcanzado una posición en Cristo Jesús desde el momento en que Él nos redimió. Recuerden, la redención implica el pago de un precio. Y el pago de ese precio es la sangre del Señor Jesucristo. Él me compró y entonces ahora se acuerdan la historia del barquito que les comenté. Y ahora nosotros pertenecemos a Él. Somos propiedad del Señor. No somos nuestros, somos de Él. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios y dice, para que los que viven ya no vivan para sí, para aquel que murió y resucitó por ellos. Es por eso que Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Al ser nuestro Señor es nuestro dueño. Y es nuestro dueño porque nos compró. Pastor. Es nuestro dueño como creador, pero la creación se rebeló contra Dios bajo el dominio de Satanás y Él ahora nos compró al precio de su sangre y ahora nosotros decidimos hacerlo Señor y Salvador. No puede ser Salvador sin ser Señor, ni puede ser Señor sin ser Salvador. Pastor, está bien decir acerca de lo que está comentando de la santificación. Alguien dijo que la conversión es que Dios nos saca del mundo, ¿verdad? Si bien estamos en el mundo, pero en la santificación Él va sacando el mundo de nosotros. Sí. No sé si está bien o no. Sí. El pastor Pope decía, el muchacho salió del campo, pero el campo no salió del muchacho. Y es una realidad. Salimos de Egipto, pero a veces Egipto no salió de nosotros. Entonces por eso decimos que hay una santificación que es un hecho y una posición, y hay una santificación que es progresiva. Es el trabajo de los agentes del Espíritu Santo que van haciendo del creyente o llevando al creyente a ser más semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el fin de la santificación, ¿no? Que a través de esta vida y en esta vida nosotros podamos mostrar que Jesucristo realmente vive, reina y gobierna en nosotros y en nuestros corazones. Eso debe ser visible y debe ser evidente. Entonces, por eso, y la santificación, ¿cuándo termina? Profe, cuando Cristo venga, profe. Ahora, cuando Cristo venga, ¿no? Profe, ¿me escucha? Sí, Leandro. Quiero hacer una consulta acerca de la santificación. Según Teología 1, estaba viendo los libros esta semana y habla de la santificación pasada, presente y futura. Cuando habla de la pasada, sería cuando hacemos la regeneración, ¿no? La presente sería esta que es progresiva, ¿no? Si no me equivoco y mal entiendo, termina la santificación progresiva en la glorificación, ¿será así? Y sí, porque mientras estemos en esta carne, la tendencia pecaminosa todavía persiste, ¿o no?
¿Sí o no? Absolutamente sí. Así es. Hay una tendencia porque estamos en esta carne, pero un día semejantes a Él cuando estemos con Él con un cuerpo glorificado como el de Él. Cuando traspasemos las puertas de la eternidad y hayamos logrado esa victoria final, ¿no? De estar para siempre con el Señor, ¿no? En la inmortalidad, porque hasta ahora el único inmortal es el Señor Jesucristo. Profesor, entonces, resumiendo el tema de posesión y posición. Posición sería lo que yo, posesión sería lo que tengo Jesucristo, o sea, lo que Jesucristo vino a darme, y posición es lo que yo soy a partir de eso que Jesucristo nos dio. Lo que yo soy como identidad y a la vez lo que soy en el sentido de identidad, pero también es esa posición que hace que yo ahora estoy, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Pasamos de condenación a salvación, de perdidos a salvados, de muertos a vivos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Vamos cambiando de posición, ¿no? Condenación a salvación. Entonces, todas esas cuestiones, más las que recibimos, ¿no es cierto?, en el Señor, por estar en Cristo. Me gusta ese versículo que dice el apóstol Pablo, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha puesto en un lugar de autoridad si es que nosotros lo vivimos y lo creemos. Todas esas cosas hablan de que ahora yo en Cristo he alcanzado por Él. Son las cuestiones que ya debería disfrutar, ¿no es cierto? Que yo ya debería disfrutar por estar en Él, ¿no es cierto? Vieron que para Israel Dios habla de la tierra y le dice que es la herencia de ellos, pero no es una herencia que van a recibir, no, es la posesión adquirida, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos ya algo que hemos adquirido, que ya tenemos en el Señor. Que los disfrutemos o que no lo disfrutemos, que lo vivamos o que no lo vivamos, es como decir, que lo que representa nuestra tierra prometida no es el cielo. Nuestra tierra prometida es lo que el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No es cierto? Esa vida abundante, ¿cuántas veces nosotros vemos gente que vive de una manera pobre? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la pobreza espiritual, la mediocridad espiritual, la chatura espiritual, ¿cierto? Y esa chatura espiritual o esa mediocridad espiritual no depende de Dios, porque Dios ya nos dio en Cristo la vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si no lo vivimos, no tiene que ver con lo que Dios puede hacer, porque Dios ya lo hizo y es mío. Ahora que yo no lo viva es otra cosa. Entonces hay muchas cosas que son nuestra posición, pero que no las vivimos. Pero no las vivimos por causa de, bueno, nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de santificación, nuestra falta de fe, todas esas cosas que nos privamos de esas bendiciones que es la posesión adquirida. Porque, ¿y cuál es nuestra posesión adquirida más valiosa? ¿Cuál sería hoy la posesión adquirida más valiosa? La vida eterna, pastor. Ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. El Espíritu A ver, Santo. ¿algo más? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bien, a ver. La salvación. La salvación. La salvación. El estar anotado en el libro de la vida.
estemos anotados en el libro, todas esas cosas El amor son de Dios. el amor de Dios. Ser coheredero de un reino celestial incorruptible no hecho por manos de hombres. Bien, todas esas cosas son valiosísimas, pero nuestra mayor posesión y nuestra herencia adquirida es Dios. ¿Se acuerdan los levitas? ¿Tenían tierra? No. ¿Dios le dio alguna posesión? No, ¿Y qué no. le dijo que iba a ser su posesión? Su porción era Jehová. Porción era Jehová. Su porción era Jehová. Y la mejor posesión que nosotros tenemos es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, no son las cosas que Dios nos da, no son las cosas que Dios nos da, es Él. Había un himno muy viejo que decía que aunque las calles no fueran de oro, que no hubiera un mar de cristal, que las puertas no fueran de perla y los muros de los materiales que dice, me basta con ver el rostro de mi Señor. Es lo que aquella mujer que escribió cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria de ver a mi Jesús, y era ciega. Es la mejor posesión que nosotros tenemos. Esa es la herencia adquirida. Tenemos a Dios. Y eso es lo mejor que pudo habernos pasado en toda nuestra vida. No hay otra cosa que pueda, porque teniendo a Dios tenemos también todas las cosas. Apunte al cielo y tendrá la tierra por heredad. Apunte a la tierra y no tendrá ni el cielo ni la tierra. ¿Mm? Así que, bueno, ¿alguna otra cuestión? Recuerden, la santificación es lo que decía Lucas, hablamos de ese, bueno, eso cuando estemos con Él, eso sería la santificación final, ¿no? Porque, ¿qué más hay? ¿Podremos progresar en santificación cuando estemos con Él? No, ¿no es cierto? ¿Y podremos descender? No. No. Entonces ese ya es el estado, porque hablamos entonces de un estado final, y una consumación total de todo el plan de Dios para toda la humanidad y en particular para cada uno de nosotros. Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal pero vamos bien? Amén, todo bien. Cuando la palabra dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, está relacionado con esto que estamos hablando, que vamos a ser semejantes en estos atributos de Dios, de una santidad completa. ¿Tiene relación con eso o tiene relación estrictamente con lo material de nuestro cuerpo? No, tiene que ver con todo eso. Nuestro estado final va a ser perfecto. Cuando estemos con Él, no quiero entrar en el terreno de la especulación, pero cuando estemos con Él no va a haber imperfecciones en nosotros. No va a haber las mutilaciones, los defectos, ¿no es cierto? Vamos a ser como el Señor Jesucristo, ¿no? Se a Él en su gloria. Y nuestro estado final, recuerden que ese es el estado final y eterno de cada uno de los que hemos creído en el Señor y han sido alcanzados la salvación. Entonces, y no hay nada imperfecto en su presencia, todo va a ser semejante a Él. Entonces, está hablando, por eso creo que primera de Juan capítulo 3, cuando dice, ¿en quién esta esperanza? Dice, seremos como Él, así como Él es puro, seremos nosotros en Él. Quien tiene esta esperanza, a sí mismo se santifica, ¿no es cierto? A sí mismo se perfecciona. Esa es la cuestión de esta vida. Pero cuando estemos con Él, seremos como Él es.
Y con esta esperanza vamos también purificando nuestros corazones o progresivamente alcanzando o queriendo alcanzar otros niveles, podríamos llamarlo, de santidad en nuestra vida, ¿no? Que eso es muy, muy personal, ¿no? Una santidad que no se mide, decía Pastor Pope, decía, no se mide con metro, sino con termómetro. ¿Mm? La santidad no se mide con metro, sino con termómetro. Bien, ¿entendieron, no? ¿A qué me refiero? Buenas noches, profe. Perfecto, se entiende, clarísimo. Bien. Una Frío cosa o que... caliente, no tibio. Una cosa que les dejo, para que veamos cuando hablamos de lo infinito, de la infinitud de Dios, es cómo podríamos medir, para que ustedes tengan y lo busquen a modo simplemente de ampliar en ese punto, que en Dios tenemos, por eso hay cosas, veo que es posición y posesión. En Dios hay riquezas de su gracia, riquezas de su misericordia, riquezas de sabiduría y del conocimiento de Cristo Jesús, riquezas de bondad, riquezas en gloria, riquezas de la gloria de este misterio en Cristo Jesús y riquezas de la gloria de su herencia. Todas estas cosas, todas estas riquezas, nos está hablando de abundante y limitado que tenemos en cada una de estas riquezas que son de Él, pero que son nuestras. ¿No? Para que ustedes la busquen y, bueno, se puede hacer mensaje de eso, ¿no? En lo que sería la infinitud de Dios, porque todo lo que es de Él es como Él es. Le podríamos poner un término de ninguna manera. ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Cuánto es la gracia de Dios? ¿Cuánta es la misericordia de Dios? La riqueza de Dios es inagotable. Por eso Él renueva sus misericordias cada mañana. Por eso es inagotable la paciencia de Dios para con usted y para conmigo, como lo es como para con el pueblo de Israel. ¿Cuánta misericordia, cuánta riqueza en la misericordia de Dios, teniendo Dios justamente esa misericordia? No nos da lo que merecemos. Sin embargo, esas riquezas nos hacen a nosotros poseedores, ¿no? Poseedores de eso que disfrutamos y que podemos disfrutar de una manera ilimitada, sin aprovecharnos en el mal sentido, pero sí de disfrutar de aquello que el Señor nos ha dado. Es por eso que, sin entrar en ninguna controversia, ¿no? Romanos, cuando Pablo habla, el libro de Romanos es el libro que habla de las excelencias de la gracia, ¿no? Y Pablo en Romanos dice, nos habla de que ahora pues, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Ninguna. Ni antes, ni durante, ni después. No quiero entrar en controversias, pero sí es un versículo excelente que nos habla de eso, ¿no es cierto? De la gracia de Dios, la salvación que tenemos, la gracia que hemos recibido, la misericordia hace que nosotros somos el objeto de ese amor de Dios revelado en Cristo Jesús, hace que nosotros tengamos una total confianza en esta salvación que tenemos. ¿Sí o no? Amén. 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 Porque también yo sé que Dios perdonó todos mis pecados pasados, mis pecados presentes y también mis pecados futuros, ¿o no? Amén. Amén.
por supuesto, arrepentimiento, fe, todas esas cosas. Pero entonces me da, yo las certezas que tengo ahora, por esas riquezas que puedo disfrutar, son las que ahora yo disfruto porque estoy en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por el hecho de estar en Cristo Jesús. Todas van de la mano. Bien. Profesor, bueno, como usted dijo, sin entrar en controversia, en Santiago capítulo 1, versículo 14, en adelante, digamos, habla del tema de las tentaciones, del pecado, cómo es concebido y demás, ¿no? Entiendo de que siempre vamos a tener la tentación, y la mayor lucha nuestra es no tener el deseo dentro nuestro, la pasión, como dice el versículo, porque si somos nacidos nuevamente, ya es como que si nuestra moral debe elevarse y poner por el primer lugar digamos, este regalo inmerecido que teníamos. Por eso es que el apóstol Pablo decía que ya no podemos vivir en pecado, porque digamos, muchas veces escuché personas por ahí, por inmadurez, decir, no, pero no importa cuánto peque, como decían en el antiguo ya había algunos que pensaban así, no importa cuánto peque, Dios me va. Ahora, es necesario el arrepentimiento, que si uno se equivoca, ese arrepentimiento sea genuino en primer lugar. Es muy controversial, bueno, no quiero ocupar mucho. Pero ahí recuerden que Primera de Juan capítulo 3 es muy claro. Creo que lo dije en el video. Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa son de esos pecados lo que... Primera de Juan es muy claro en eso. Primera de Juan dice, capítulo 2 creo que es, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Esa sería la norma, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Primera de Juan, capítulo 2, creo que es ahí. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Bien, esa sería la norma. Pero entonces el apóstol sigue diciendo, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo al justo. Él es la propiciación. Se hace favorable, ¿no? A mí. Me hace propicia esa gracia. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. Y después vamos al capítulo 3, y en el capítulo el apóstol dice, está hablando y diciendo, del que practica el pecado es del diablo. Ahora, al que lo practica le sale cada día mejor. ¿No? Pero nosotros, nuestros pecados son pecados lo que llamamos los pecados ocasionales, ¿no? Les damos ocasión nosotros, son llamados así, ¿no? Algunos son a propósito de los nuestros, ¿no? ¿Sí o no? Si reconocemos nuestra humanidad, es así. Pero otra cosa es el que vive en la práctica del pecado. Y el que vive en la práctica del pecado es del diablo. Entonces ahí está la conclusión terminante. Más alguno hubiere pecado, por eso tenemos la norma, tenemos la salvedad de la norma, un intercesor, uno que pagó el precio por nosotros y que cuando nos ve, o sea, cuando el acusador, la imagen ahí es Dios en el trono, Satanás acusando, cuando hemos pecado, acusándonos y diciendo, ¿y por este moriste? ¿Por este pagaste el precio? Mirá cómo te responde, mirá cómo te paga, mirá cómo se suicidó, mirá cómo lo que hizo, pero inmediatamente tenemos nuestro abogado, nuestro paracleto, nuestro defensor, que inmediatamente muestra sus manos y muestra su costado y dice, este es mi hijo, este es tu hijo, yo lo redimí al precio de mi sangre. Y entonces hay un himno muy viejo de nuestro himnario que dice,
cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Ese es lo que nosotros ahora tenemos en Cristo. Cuando ahora Dios nos ve, cuando nos ve cubiertos con esa sangre con la cual hemos sido lavados de nuestros pecados. Y entonces tenemos el perdón cuando acudimos al Señor, por supuesto. Cuando acudimos al Señor en arrepentimiento y fe, tenemos ese perdón. Bien. Bien. Vimos de la veracidad de Dios. ¿Quién me quiere decir algo de la veracidad de Dios? Sí. Es una perfección divina. Sí. Que Dios es verdad y que la palabra lo refleja, ¿no? Su palabra lo refleja. Su palabra refleja quién es Él. Sí. Sí. ¿Qué más? Porque en realidad la palabra fue inspirada por Dios. Dios es la verdad. La palabra es verdad y Jesucristo está descrito como la verdad y Él también es la palabra, ¿no? Así que es en sí mismo. Bueno, Dice como dice Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Ahí ya nos dice, ¿no? La palabra era Dios, ¿no? Bien. Que Dios es la perfección, Dios es la fuente y norma de la verdad única y final. También agrega, ¿no?, que como Bien. Dios es verdad, pide también que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, también, ¿no? Le adoremos en espíritu y en verdad. Todo lo que encontramos en Dios. Recuerden que estamos hablando de las perfecciones divinas, ¿no es cierto? Y entonces hablamos de que primero, que Él es el Dios verdadero y que Él es el Dios de la verdad. Quiere decir que Él es el único porque no existe otro que tenga los atributos y las perfecciones que lo caracterizan, ¿no es cierto? Esas perfecciones y esos atributos quedan demostrados a lo largo de toda la revelación de la Biblia y de todas las palabras que él ha dejado y de todo el cumplimiento de esas palabras que se están cumpliendo y también que se cumplirán. Entonces, cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando de el único que cumple y que llena los requisitos de lo que es Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, ¿no? Cada uno de los atributos de Dios lo revelan a Él. Y no existe en todo este mundo nada que se le pueda comparar y nada que sea verdadero. Por eso hablamos de la mentira y del engaño de cualquier ídolo o de cualquiera que se levante como Dios, ¿no es cierto? Amén. Usted dijo en el video, ¿no?, que también, como dice la palabra, que los ídolos son hechos por los hombres y Dios es Dios, es el único. Es el único, es el único. Y entonces, todo lo que Él es siempre lo va a reflejar en su carácter y lo va a reflejar en su palabra. Y el salmista, en el Salmo 119, dice, la suma de tus palabras es... Verdad. ¿Verdad? La suma de tus palabras es verdad. Y entonces nosotros podemos hablar con confianza, ¿no? Y podemos tener certezas en nuestro Dios. Jesús mismo se presentó como yo soy el camino, la verdad. ¿No es Amén. cierto? Amén. Ahí está un atributo de Dios reflejado en la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Por ejemplo, Salmo 43.3, que esto ustedes lo pueden tener en Es teología. impresionante.
Luz y verdad de Dios, Salmo 43:3. La misericordia y la verdad de Dios, segunda de Samuel 2:6. La benignidad y la verdad de Dios, en Éxodo 34:6. La verdad y la rectitud de Dios, Salmo 111:8. Justicia y verdad de Dios, Jeremías 4:2. Paz y verdad de Dios, Jeremías 33:6. Gracia y verdad de Dios, Juan 1:17. Y vida y verdad de Dios en Juan 14:6, que es lo que vimos, lo que nos decía, nos dice en los escritos, ¿no es cierto? Así que eso, ¿y eso qué produce en nosotros para luego pasar al amor de Dios? Seguridad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Bien. Absoluta. Porque lo que promete lo cumple, Él es verdad, no miente. Porque lo que promete lo cumple. Porque es imposible que Dios mienta. Que mienta. Produce convicción. Es digno de nuestra confianza. Bien, lo que vemos después es la fidelidad, ¿no? De Dios. Si Él es verdad, si Él es verdadero, si su palabra es verdad, si la suma de sus palabras es verdad, si todo lo que Él es y todo lo que Él dice, su carácter, nos hablan de esto, nosotros podemos tener, nos tiene que decir el Señor, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis, no? Porque muchas veces lo que nos falta es eso, la confianza, ¿no? ¿Quién dio la palabra? Dios. El que da la palabra es Dios. Y somos nosotros, ¿no? Los que, como Pedro, miramos alrededor y nos olvidamos de mirarlo a Él y de mantener nuestros ojos fijos en el Señor, ¿no? Y en las promesas que Él nos ha dejado. Todas las promesas de Dios son en Él. Sí y amén. En Él sí y en Él amén. Y no hay otra cosa, ¿no es cierto? Entonces eso tendría que darnos descanso, ¿no? El poder confiar en Él, ¿no? Y en todo lo que Él dijo y todo lo que viene, ¿no? Porque todo lo que viene también está bajo su dominio y bajo su perfecto plan. Su perfecto plan. Bien. Algo que tenemos que ver tiene que ver con el amor de Dios, otro de los atributos intrínsecos de Dios. Dios tiene amor, tiene mucho amor, tiene muy grande amor, ¿no es cierto? Dios es amor. Es amor. Dios es amor. ¿Y cuál es la diferencia? Es un amor ágape que no es el nuestro, no es una naturaleza divina. Su esencia es Que amor. claro, es parte de la esencia fundamental de Dios. Es inagotable. Amor es incondicional. Bien, todo lo Nunca que... deja de ser. Exacto, es ese amor, como decía la hermana, ese amor ágape, ¿no es cierto? Ese amor que es de Dios y que es perfecto. Ahora, ¿cuál es la muestra del amor de Dios? Su Hijo entregado en la cruz del Calvario. Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. Bien, la máxima muestra de amor es que Él dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Pero también Jesucristo, ¿qué dice? Muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, ¿sí? Sí. Pero el Señor Jesucristo habló de sí mismo. Y Él mismo puso su vida. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No me amaron ustedes a mí. Yo los amé a ustedes. Y esa es alguien dijo que la medida del amor es amar sin medida. Y eso es lo que es Dios, es lo que es Dios, y es lo que en su demostración de amor
ha hecho para con la humanidad. ¿El objeto de su amor quién es? El hombre, el hombre. El hombre. ¿Todos los hombres? Sí. Sí. Jimena, Sí. ¿todos los hombres? Porque de tal Todos los manera hombres. amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo unigénito. Todos los hombres. Que sí. todos sean salvos. Creen en él. Amén. Bien, a Todos. ver, espere. Bien, la Jimena. familia Brucese, pero Jimena Borges, ¿qué me dice? Todos. Todos. Por todos. Por ¿Quiere todos. decir todos. que por los pecadores también? Sí. Absolutamente, pastor. Y No eso hay es límite. Él no vino a morir solo por los que iban a creer en él. No. Por todo. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él murió Porque hay por toda la algún- humanidad. Murió. No sé, Murió. corresponde, no correspondería, veo que hay un texto que dice que él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Sí, sí, Entonces, muy bien. y a todos. Entonces, Profesor, Él murió por todos, podríamos decir que pero los que disfrutan del amor de Él son los que creen. mayormente los que creen. ¿Quién decía, quién hablaba recién? Podríamos decir que... sí, Omer, que en lo que dice Efesios 3:19, que dice conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Podríamos decir que el amor, también como dice el 18, perdón, que dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, la anchura, o sea, que es incomprendible el amor de Cristo, Sí, la dimensión que tiene. esa es la oración del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él para ahí, él está en la carta, él se detiene. Ahí la primera oración y esa es la segunda oración. Y entonces Claro. pide que podamos ser plenamente capaces de conocer esas dimensiones del amor de Dios, ¿no? Anchura, longitud, profundidad, nos hablan de dimensiones del amor de Dios, pero ese amor de Dios es incomprensible para nosotros, porque con todo, dice el apóstol Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por alguno bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Como dijo hermano Natán, y por todos murió. Por todos murió. De tal manera amó Dios al mundo. Y nos amó cuando nosotros no lo habíamos amado. Y ama a la humanidad toda porque somos el objeto del amor de Dios. Criaturas, como dice el libro, que somos semejantes a Él, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y la Biblia dice que Él no quiere que ¿cuántos se pierdan? ninguno. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Entonces no hay duda de bueno, si hablamos de la infinitud de Dios, el amor de Dios en su perfección es infinito. Y es un amor que no cambia. Entonces podemos decir, ¿Dios me ama más porque yo me porte bien? No, porque su amor no cambia. ¿Y Dios me ama menos porque yo peque? Está No, condicionado. no está condicionado. No es un amor condicional. Eso es parte de la inmutabilidad de Dios. Exactamente. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que es completo, perfecto en todos sus atributos y no se pueden contradecir. Yo les había dicho que miraran la economía de la salvación, porque a veces uno piensa, y bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no pasó por alto? Porque a veces habla de condonación, ¿no? Se habla de condonación cuando alguien decide renunciar a sus derechos, ¿no? Y se condona la deuda. ¿Sí? ¿Por qué Dios no condonó nuestro pecado? ¿Cómo es el tema de la economía de la salvación?
No condona comprendo nuestro bien. pecado, primero porque, o una de las cosas, porque Él es justo y Él no tiene por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Sí. Hay una paga por el pecado y hay que cubrirla, justamente porque tiene que ver con la justicia de Él. Con el ¿Sobre equilibrio. quién recae esta justicia? Bueno, alguien Claro. tuvo que justificar al hombre pecador, porque el hombre por sí solo no puede justificarse. Y ahí entra en escena la figura de Cristo. Él es nuestra justicia. Ahí se satisface la demanda de justicia de Dios. Nosotros accedemos a esa justicia por medio de la fe. La respuesta a la que muchos hacen, ¿por qué si Dios es bueno, permite ciertos actos de injusticia, entre comillas? Es que ahí está también el amor, la justicia y la verdad. Dios no puede negarse a sí mismo porque Él es verdad y Él es justo. Y cada uno de esos atributos son perfectos en Él. No puedo tomar parcial una cosa así y dejo a un lado la justicia de Dios para hablar del amor. El amor entra dentro del parámetro de la justicia de Dios. Bien, el amor tiene que ser justo. Claro, El amor tiene que tiene ver que con ser el justo. Él carácter. no puede quebrantar ninguno de sus atributos, tiene que equilibrarlo. Bien, como decía, bien dijo el hermano Matías, es así, si el pecado quebranta la santidad de Dios y afecta la santidad de Dios, esa santidad de Dios tiene que tener una retribución. Entonces esa retribución tiene que ser justa. La paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Entonces, pero Dios entonces no está libre simplemente de ser amor y condonar esa deuda. Es necesario satisfacer la santidad por medio de la justicia. Y entonces la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y entonces la Biblia nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios, y miren el misterio de este evangelio maravilloso que creemos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, de modo que ahora tuvo que haber alguien que pagara el precio de esa demanda de justicia. Y entonces Jesús el que ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él paga el precio del pecado. ¿Se da cuenta? Hay un precio, eso es redención. Hay un precio que se paga, es la sangre del Señor Jesucristo. Y ese precio da libre acceso a todos los hombres al amor de Dios, a la gracia de Dios. Porque no es por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él hizo. Justamente pagando el precio, enviando a su Hijo a pagar el precio por usted y por mí, y haciendo que el hombre pueda recibir lo que se llama la justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios se alcanza, o sea, que alguien dijo, expresa la salvación cuando yo alcanzo una relación justa con Dios, cuando entro en una correcta relación con Él. Y para entrar en una correcta relación con Él, tengo que pasar por el Señor Jesucristo, que ocupó mi lugar, que pagó el precio de mi salvación. Y ahora eso que Él hizo me es imputado a mí. Y satisfacemos la demanda de la santidad. El amor es libre, Dios es libre en su amor para ejecutarlo o para demostrarlo en todo aquel que por la fe se acerca a Él. Y la justicia es satisfecha porque hubo uno que pagó, hubo uno que ocupó nuestro lugar y uno que pagó, realmente pagó lo que nadie podía pagar. Como dice Juan, lo que el Señor, y dice aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la economía de Dios, donde cada uno de los atributos se ven satisfechos y libres de ser ejercidos y ejecutados, sobre todo aquel que por la fe accede al Señor Jesucristo. Y es más, una vez que accedemos a eso, en el trato del Señor para con nosotros, sigue obrando con justicia, con amor, porque ya como hijos, cuando pecamos y desobedecemos, en ese tratamiento de amor que Él tiene como padre a un hijo, nos disciplina para que justamente no caigamos en la misma condenación que caerá el incrédulo. Seguimos viendo el amor, Amén. la justicia, aplicándose sobre nuestras vidas. Amén. Decía el Y pastor pues Poco nos Yuste, examinásemos, perdón, profe, perdón, no, solo si estaba 1 Corintios 11, 23, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. bien, el Señor disciplina a todo aquel que toma por hijo. Hebreos. Y está diciendo, capítulo 12, y está diciendo que todo aquel a quien Dios ama disciplina, ¿no? La disciplina de Dios es una muestra también del amor de Dios para con nosotros. Por ejemplo, quienes toman la cena indignamente, dice, algunos duermen, otros Hay enfermos y debilitados entre Hay vosotros. debilitados y hay enfermos. Bien. Que si nos examinamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Disciplina de Dios. Bien, ahora, el Señor nos invita primero, por eso todos los atributos de Dios son uno, porque Dios es uno. O sea, todos los atributos demuestran a Dios. Recordemos, no es la suma. Él es Dios y ejerce libremente lo que Él es a través de todos sus atributos, que son la demostración de quién es Él y qué es Él. Y entonces dice, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice? Coma así del pan y beba de la copa. No dice no coma, no dice no beba, dice pruébese. Y una vez que uno se prueba, que reconoce, ese es un momento de acercarme a Dios con arrepentimiento y con fe. ¿Y qué es lo que tengo que probar? Porque ahí lo de la Santa Cena, o la Cena del Señor en Corinto, por lo menos, hay un problema ahí. ¿Qué es no discernir el cuerpo de Cristo? Es no comprender espiritualmente el significado del pan y de la copa, lo que significan para nosotros. El cuerpo de Cristo hace relación a la iglesia, me imagino. ¿Cómo? El cuerpo de Cristo hace relación a la iglesia, me imagino. El cuerpo tiene que ver con la unidad. hace relación a la iglesia. Hermana Rebeca, ¿qué dijo? Tiene que ver en lo de discernir con la unidad del cuerpo, que tenemos que estar en unidad. Bien, ahí hermano Guillermo Capito también habla. Recuerden el contexto de esto. Pablo los reprende, ¿por qué? Porque cuando se juntaban Que no no lo le estaban hacían para dando lo el mejor, valor sino o para lo la- peor. Sí. No se esperaban para ese momento de compartir, de unidad y por todos los problemas que tenía la iglesia en Corinto. Sería como que no tomaban conciencia, no tomaban noción de lo que estaban haciendo, no discernían. No discernían, pero no discernían el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Sí, hermano Guillermo, bien, es correcto lo que usted dice. Y entonces había desde el capítulo 3 de Primera de Corintios, encontramos eso, división.
en la iglesia. Alguien dijo que ese pan que amasamos está hecho con el grano de trigo, pero esos granos de trigo individuales se meten en el molino, ¿no? Y hay Carlos Casares, hay harinera, ¿no? Todo. Se meten en el molino y se muelen y cada uno pierde su identidad. De modo que cuando hacemos el pan, no hay individuos, sino una sola masa que ese representa el cuerpo de Cristo. Y cuando ellos no estaban entendiendo qué estamos haciendo, estamos acordando primero que Cristo murió por todos nosotros y nos hizo, recuerden lo que dijimos la otra vez, ya no somos ni judíos ni gentiles, somos la iglesia del Señor, los que de entre los judíos y los gentiles conformamos a aquellos que han sido redimidos del pecado para Dios. Entonces, cuando nos juntamos, nos tenemos que juntar para bendecirnos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que entender que la unidad que el Señor llamó es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo en uno de sus ministerios, es Juan capítulo 17, para que todos sean uno. Y entonces a ellos Dios los tiene, porque Corinto es para estudiar Corintios, ¿no? El libro. Pero esa disciplina del Señor habla también del amor de Dios, pero que tiene que ver siempre con la unidad de la iglesia. La iglesia siempre tiene que estar unida, siempre todos los que estamos en la iglesia tenemos que estar unidos, unidos entre nosotros, unidos a las autoridades como cabeza de la iglesia, pero toda la iglesia, los líderes, los pastores y los miembros unidos a la cabeza principal que es el Señor Jesucristo. Bien. Así que entonces vemos que el amor de Dios es un amor perfecto y completo. Estamos hablando de ese amor ágape, que es el amor que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, ¿no es cierto? Capítulo 13 de 1 Corintios está entre el 12 y el 14, y no porque está bien, que no me dice una tontería. Pero el capítulo 12 está hablando de los dones. Y el 14 está hablando de hablar en lenguas. Pero ¿por qué está el 13 en el medio? Porque no tiene sentido. ¿Qué, hermano? La gran importancia y relevancia que tiene el amor. Hermano José, ¿qué dijo primero? No lo escuché. Claro, no tiene sentido tener dones sin morir, sin estar en el amor y recibir el amor de Cristo y demostrarlo, ¿no? Bien, el capítulo 13 es el regulador. ¿Qué va a regular lo anterior y lo posterior? Si no es el amor, ese amor que es semejante al de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque si no tenemos un desmadre en el ejercicio de los dones o en eso es que el ojo, que uno quiere ser ojo, el otro quiere ser, ¿no? Hay una pelea. Y el otro, el hablar en lenguas y que uno habla más que el otro y todas esas cosas. Bueno, para que esas cosas no existan, el amor de Dios en y a través de nosotros es lo que regula justamente las relaciones interpersonales y hace que exista el equilibrio dentro de todo el ejercicio de los dones del Espíritu Santo y de la iglesia también. Y ese amor es el amor perfecto, ¿no? Porque generalmente peleamos por derechos, peleamos porque tenemos razón, peleamos por un montón de cosas, pero esto es como el matrimonio. Alguien dijo que hay que pelear no por la razón, sino por la unidad. Pastor, ahí en el mismo 13, perdón, dice, porque el amor nunca deja de ser. Por eso habla también de la supremacía del amor sobre los dones, que pueden acabar las profecías, los dones, los talentos, pero el amor nunca debe dejar de ser. Eso también habla que es lo que Dios mismo exige a nosotros, ¿no?
Ese amor Sí. no debe faltar, debe estar y permanecer, que a veces no es Sí. fácil. Ahora, cuando la Biblia dice que ¿quién es amor? Dios. Dios. Dios es amor. Así es. Pero también dice, y el que Dios vive es amor. en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que pedir más de Dios? ¿Tengo que pedir más amor? ¿Cómo sería la cuestión? Tengo que permanecer en ese amor. Si permanecemos, nosotros debemos reflejar el amor de Dios. Se supone que el amor nunca debería terminar, porque Dios dice mismo, la palabra dice en 1 Corintios 13:8, cuando el amor nunca deja de ser. Se supone que cuando dice nunca deja de ser, no tendría que acabar. O sea, debemos reflejar nosotros el amor de Dios permanentemente, más allá de las pruebas y consecuencias, ¿no? Es lo Porque que si entiendo. Cristo mora en nosotros, mora el amor en nosotros. Y eso se Bien. refleja. Bien, ahí está el punto. Si Dios Sí. vive en nosotros, Doctor Ricardo, entonces nosotros ya tenemos amor. ¿Sí? Por eso no debemos pedir más amor. Por eso no se No. debe pedir más amor Bueno, pero, de ninguna manera. no me responde la pregunta. A ver, hermano José, que quiere contestar. doctor Ricardo, aquí Ángel. A ver, Ángel, que no lo tenía. ¿Todo puede Ángel, a ver, repetir la pregunta que a mí Ángel se me primero. cortó un poquitito? Hermano Ángel. La pregunta era, ¿puedo pedirle más amor? Yo digo que en Dios estamos completos. Si Dios vive en nosotros, refleja su amor a través de nosotros. No podemos pedir más amor. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Lo que necesitamos es rendirnos nosotros a Dios para que el amor de Dios se refleje a través de nosotros. Dios no puede darnos más amor porque Él es amor y está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Depende de nosotros mostrar ese amor. Necesitamos Bien, practicar más el amor. Tenemos que Familia conocer a Dios. Martínez, no hablen sin familia Martínez, levantó la mano. Hay que levantar. No, era porque repitan la pregunta y mi respuesta sería que nosotros debemos rendirnos más a Cristo, que Cristo viva más en nosotros, que se muestre más en nosotros, que pueda fluir en nosotros, entonces podremos demostrar el amor de Dios, pero pedirle más amor al Señor no podemos porque lo hemos recibido todo de Dios. Si hemos recibido a Cristo, lo hemos recibido todo. Coincide con Claudia Laboña. Hermano José, abrucese. Sí. Bueno, esto es algo precioso porque al que más se le perdona, más ama. O sea, cuanto alguien va recibiendo el perdón de Dios y cuanto más perdón recibe y lo recibe, porque hay muchas personas que no experimentan el amor porque aún no se perdonan a sí mismos, no solamente perdonar a otros. Y cuando experimentamos el amor de Dios para con nosotros, más amamos a ese Dios porque nos creemos verdaderamente injustos y que Él nos justificó y nos da ese amor, ¿no? Es como ese Padre amoroso que yo sé que me ama, porque me acobija, yo sé que me ama. Eso es una cuenta matemática perfecta, pero ahora le comento algo. Hermana Isabel Vargas y uno más y vamos a la conclusión. Hermana Isabel Vargas. Sí, que hay una palabra que dice que el que no ha conocido a Dios no tiene amor. Bien. Conocer más a Dios es tener amor, ¿no? Porque Dios es, y lo tenemos a Él. Bien, bien. El que no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo puede decir que ama a Dios? Sí. Claro, no, está bien, está bien. O sea, si a Dios no lo ve. Está bien. Eso es la evidencia. Natán y Matías y terminamos, y concluimos. Profesor, Paula. o sea, en una forma de pensar, si algo no refleja una luz que tiene enfrente, no es el problema de la luz,
sino de ese material que tiene que reflejar que no está bien limpio, o bien pulido, o bien en condiciones para reflejar perfectamente una forma de entender. Bien, bien, bien. Paola, que déjeme, hermano Matías, que Paola hable. Sí, bueno, Sí. ¿cómo están? Buenas noches. Dios te Sí, bendiga. yo quería también darme lo que pienso en cuanto al amor. Creo que cuando uno conoce a Dios, tiene el amor de Dios, y creo que uno lo pone en práctica a la hora de dejar a un lado los deseos propios y ponerlo y empezar a reflejar el carácter de Dios, ¿no? Y eso también se va desarrollando, uno va aprendiendo también a amar. Uno va aprendiendo a amar cuando uno va practicando lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso sería. Bien, bien, bien. Hermanos Matías, y la última, Jimena. Venía a mi mente un texto cuando Pablo ora por los hermanos en Éfeso, y él dice: yo oro, doblo mis rodillas para que sean plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Si lo tenemos a Dios, tenemos, porque Él es amor. Creo que haciendo nuestra esa oración de Pablo, lo que nos falta comprender es cómo es ese amor, la magnitud, el tamaño, la profundidad del amor de Dios en nuestra vida. En todo caso, sería ser perfeccionados nosotros en la comprensión y en el conocimiento de cómo es ese amor. Bien, bien. Jimena. Sí, profesor, coincido con lo que la hermana Paola comentó y el hermano Matías recién. Tenemos el amor de Cristo, pero creo que debemos practicarlo más que pedir más amor, el amor lo tenemos. Creo que eso se va practicando y el amor se va acrecentando cada día más. Cuando uno tiene esa unidad con Dios, en esa búsqueda, yo creo que momentáneamente ya es como que fluye el amor, va a ir fluyendo en la medida que uno busca su presencia y va poniendo en práctica. Yo creo que es la manera en que el amor se va acrecentando, el amor de Cristo. Bien, es cierto todo lo que ustedes dicen, que no podemos pedir más amor porque tenemos a Dios. La Biblia explica la Biblia, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, como decían la mayoría, no es más de Dios, es menos de mí. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo soy yo. Ahora, a veces hay una cuestión, ¿no? Esa cuestión de que a veces amamos de la manera en que Él amó. El Señor dijo, San Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, dijo, que os améis, un mandamiento nuevo doy, que os améis, y pone un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Como yo os he amado, unos a otros como yo os he amado. Bien. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó. Incondicional. Sí, pero ¿cómo lo demostró Dios? Se entregó a sí mismo. Ahí mismo el Señor habla de que da su vida. Profe Ricardo. Sí, hermano Ángel. Dios, la palabra de Dios dice que Dios nos amó con amor eterno. Sí, está bien, pero estoy hablando tratando de cerrar diciendo esto, o tratando de llegar a una conclusión y mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque dice, el Señor pone un parámetro y dice, primero, Dios dio a su Hijo, está bien, unigénito para que todo aquel que no crea. Pero después el Señor pone un parámetro para la iglesia que nace. Recuerden, del 13 al 17 es el discurso del Señor a la iglesia que nace. El discurso del Señor a la iglesia que nace. ¿No han escuchado en muchas de estas enseñanzas
a lo largo de los otros evangelios, ¿no es cierto? En Juan es el evangelio especial, ¿no es cierto? Y entonces ahora el Señor nos dice a nosotros, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. ¿Cómo yo os he amado? Y el Señor dio su vida hasta el sacrificio. Porque dijo, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La segunda, ¿cómo debe amar el esposo a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo es el amor del esposo hacia la esposa? Incondicional. Sacrificial. 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 Porque Cristo lo hizo todo por su iglesia, para santificarla y presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces ahora voy. Si ese es el amor que yo debiera tener, porque a veces, y estoy hablando dentro de la iglesia, ¿no? A veces hay personas a las que solamente toleramos. A veces ignoramos. Otras veces dejamos de lado. Y nos relacionamos con quien más comunión, relación yo tengo por amistad o por ser portadores de cara, ¿vio? Porque algunos conocen los portadores de cara, alguna cara no me gusta y corto mano, corto fierro, ¿no? Si eso pasa dentro de la... No me gusta llamarlo comunidad. Bien, Adrián. No me gusta llamarlo comunidad, pero si eso pasa dentro del seno fraternal de la iglesia, que soportamos a algunos, que toleramos a otros y que ignoramos a otros, que hacemos nuestras camarillas, no, camarillas sería más revolucionario, pero hacemos nuestros círculos. El nuevo a veces está ahí dando vuelta, boyando por la iglesia y nadie le presta la atención. ¿Qué pasaría cuando tendríamos que llegar al otro punto, que es que el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos? No podríamos cumplir, porque nuestro amor sería condicional, sujeto a, depende de. Entonces, se dan cuenta que en esa parte a mí me falta mucho, porque realmente tiene que haber menos de mí, más de ti. Hay un corito que dice más de ti, menos de mí, y ese menos de mí es esa muerte a nuestro yo, es entender realmente el amor. El hermano José dijo algo, que a quien mucho se le perdonó, mucho ama, pero soy pastor yo hace muchos años. Y hermano, hay algo que la cuenta a mí no me da, porque uno que es pastor conoce cómo viene la gente a la iglesia. Y uno sabe de las profundidades. Vieron que a veces uno nunca metió la mano, tuvo que destapar un inodoro, o la cañería de un inodoro, o un sumidero. ¿Vio qué lindo que es? ¿No? Bueno, a veces el Señor mete la mano ahí para rescatarnos del pecado, y algunos en las profundidades, en el cieno del pecado, en el fango del pecado. Y uno debiera decir, ¿no? Como dice el Señor, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y está la comparación de la mujer y Simón. Pero a lo largo de la vida yo he visto que muchas veces personas en las que uno sabe la historia que tendrían que vivir en la iglesia son las que menos aman. Son las que menos respuesta al amor de Dios tienen. Porque justamente si yo sé cuánto me ha perdonado el Señor,
¿A dónde tuvo que meter la mano el Señor? ¿Cómo? Porque nosotros la vemos a María Magdalena y la vamos a ver hasta el fin, de la que salieron 7 demonios. De la que salieron 7 demonios. La Biblia lo expresa claramente. Pero a esa mujer la vamos a encontrar en la resurrección, la vamos a encontrar en la cruz o en la crucifixión. Esas personas que saben de dónde lo sacó el Señor y porque mucho se les perdona, mucho aman. Pero a veces nosotros, o la cuenta en la cuestión pastoral no nos da, o no me da a mí por lo menos, en muchas situaciones. Y es porque no morimos a nosotros mismos. Y no podemos reflejar lo que Dios es en nosotros. Es por eso que nuestro amor es muy parcial, ¿no? Ilimitado, limitado a la intimidad, al conocido, al que me cae en gracia, al que, ¿no? Pero lo nuestro debiera ser un poco más amplio, porque el amor ágape, ese que decía la hermana que nunca deja de ser, es ese amor que nunca deja de amar. Y nosotros a veces dejamos de amar, porque nos hicieron esto, porque nos dan vuelta la cara, porque no nos dan lo que supuestamente merecemos. Y en realidad el amor se complace en dar, no en recibir. Pastor, quería compartir, me tocó hablar sobre eso. Yo tengo 4 hijos y yo pienso y he comparado el amor de Dios como sabemos que tiene que ser y es incondicional, el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero yo siempre he hablado y he comentado a mis chicos, cuando yo les criaba, les decía, bueno, el amor de Dios es así, yo lo hacía simple. Yo creo que es como un padre, como una madre. Las mamás sabemos porque somos que llevamos los hijos en 9 meses en nuestro vientre. Pero nosotros, cuando uno se porta mal y el otro se porta mejor, uno no lo deja de amar. Uno los ama a los 4 iguales. Yo en mi caso particular, porque tuve 4, ¿verdad? Entonces yo trato de comparar el amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, hacia el pecador, al no pecador. Yo digo que el amor, si es incondicional, ese mismo amor que tenemos los papás sobre nuestros hijos, así los debe mirar y nos mira Dios a nosotros, ¿no? Ese amor es así. Dios, así metamos la pata. Bueno, eso es lo que quería compartir. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Gracias, hermana. Amén. A lo que íbamos nosotros en la otra dimensión de ese amor no es lo que Él es para mí, sino lo que yo soy en su casa, para con los hermanos, para con los enemigos, para con la humanidad. ¿Se acuerdan de Gigi Ávila? Y de Ilía. Perdón, pastor. Amén. Sí, sí, amén. Eso es amor. Eso es amor. ¿No? Y podría contarle muchos casos, ¿no es cierto? Porque en cada iglesia seguramente hay un caso de violencia, de abuso, y que el perdón debe ser la moneda corriente con que nosotros tratamos y el amor que nos lleva a ese perdón, porque justamente la motivación del amor es el perdón. ¿Se acuerdan y concluimos con esto porque ya... ¿Se acuerdan la parábola de aquel a quien debía mucho al rey? Era como toda una vida trabajando, ¿no? Un sueldo básico durante 30 años, imposible de pagar, y el rey le perdona toda la deuda, pero encuentra a uno que le debe una porción mínima, y lo acogota, lo maltrata, quiere vender a su familia, lo mete en la cárcel, se entera el rey, y el rey dice algo que a mí me llama la atención. ¿No debías tú, como yo lo hice contigo? No hay obligación acá, pero es una cuestión consecuente. Como él me perdonó a mí, por el amor que él me tiene, o sea que el perdón es consecuencia, ¿no? Recuerden, después lo pueden ver en Efesios, la diferenciación de la misericordia, del amor y de la gracia. En Efesios capítulo 2, 4 y 5, creo que 4 al 6.
Pero debe ser una consecuencia. El perdón que nosotros ejercemos hacia los demás, por supuesto el hermano hablaba de hacia nosotros mismos, pero es consecuencia de ese amor de Dios, que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales para que el mundo vea y el mundo crea. Para que digan, como decía alguien, me enseñó una vez, miren cómo se aman. ¿No? Que eso sea el ambiente. ¿Vieron que ustedes llegan a una casa y en esa casa hay un olor? ¿Sí o no? Cada casa tiene un olor. No es ni bueno ni malo, pero cada casa tiene un olor. Y la iglesia también tiene un olor. Ese olor tiene que ser perfume a Cristo. Es lo que dice Pablo en Corinto, ¿no? A los hermanos en Corinto. Que en todo olor somos grato perfume a Cristo. Y ese debe ser justamente la fragancia que todos debiéramos oler y que la iglesia debiera tener para que el ambiente sea el ambiente preparado para que el pecador venga, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, pero que Dios puede hacer de eso a través de su obra de amor y de misericordia, algo nuevo, nuevas criaturas que realmente van a reproducir el carácter de Cristo. Y eso yo lo quiero para mí. Y eso lo debemos reflejar nosotros también. Muy bien, hermanos, por hoy nos vamos a despedir. Estoy tratando de ver 8 páginas por clase. Se nos va en estas cuestiones, pero bueno, vamos a ir tratando. Ahora vamos a entrar en la... Quería entrar en la Trinidad, pero vamos a entrarlo después. Pero vamos a tratar de ver 8 páginas por clase para poder tratar de completar el libro y detenernos, bueno, en los puntos que puedan edificarnos. Muy bien. Desde Córdoba, Mario Mulé y Roxana, ¿nos quieren dirigir en oración? Pastor, nosotros somos de San Martín. Córdoba es el apellido de mi esposa. Ah, bueno, no importa. Amén. Bueno, mentira de andar. Bueno, amén. desde San Martín, la familia Córdoba. Mulé, Córdoba, amén. Muy bien. Bueno, Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo compartido, Señor mío, en comunión, como decía el hermano que oró al principio, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por permitirnos recibir, Señor, a través de nuestro profesor, de tu siervo, de nuestro pastor, Señor mío, Dios mío, este conocimiento que tanto nos enriquece, Señor. Gracias. Te pedimos que tú lo sigas bendiciendo, que tú le sigas añadiendo, Señor mío, Dios mío, cada día lo que él, Señor mío, anhela y necesita, Señor mío, Dios mío, porque vemos que lo transmite con todo el amor, Señor mío, de ti y con la sabiduría que tú le das. Gracias, Señor mío, Dios mío, por renovar, Señor mío, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro conocimiento, Señor, hacia ti. Bendigo, Señor mío, en esta hora también, Padre Santo, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que se están conectados a través de este medio, de todo el país, aún, Señor mío, creo que también del exterior, Padre Santo, que tú bendigas cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Señor mío, Dios mío, Padre Santo, que dispone este tiempo para crecer, Señor mío, Dios mío, y para madurar en el propósito por el cual estamos aquí, en el propósito por el cual tú nos escogiste y nos llamaste a este ministerio, Señor. Gracias, gracias una vez más, y que tu bendición, Señor mío, descienda sobre cada familia, Señor, sobre la iglesia, Señor mío, Asamblea Cristiana, en cada lugar, sobre nuestros pastores, Señor mío, allí en Devoto, Señor, y en cada lugar, que tu gloria se manifieste en sus vidas y que puedan, Señor, transmitir, como lo están haciendo, tu palabra, tu conocimiento a toda persona que congreguen en cada iglesia, en cada lugar. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por
por la palabra, gracias por esta enseñanza. Señor mío, y que tu bendición descienda sobre cada hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez más te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Hermanos, recuerden que los presentes los damos a partir de el próximo lunes, presente en el Zoom, y que vieron el video ese mismo día y horario. O sea, ponen presente en el Zoom y vi el video ese mismo día, para justamente evitar todos los mensajes que se van viendo por la semana. El día próximo lunes, ahí recién ponemos presente en el Zoom y vi el video, porque la clase se completa con el Zoom, ¿no es cierto? Si no, está incompleto. Bueno, hermanos, gracias, hermana Cristina. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo. No, por favor, hermano. Gracias a usted. Bueno, profesor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.